Hola, me llamo Álvaro. Tengo 26 años. Hasta hace 6 meses era invisible en mi propia vida. Una noche escribí un mensaje coqueteando y lo envié a la persona equivocada. Mi jefa, la mujer más fría e inalcanzable que conocía. 5 minutos después, ella estaba parada en la puerta de mi casa sin abrigo, con ese perfume que todavía huelo cuando cierro los ojos. Me miró y dijo: «Solo necesitaba verte para entender. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca pensé que un mensaje de texto pudiera cambiar todo. Quiero decir, no era nada especial, solo unas cuantas palabras, un emoji. Tal vez un poco atrevido, pero nada loco. El problema fue a quién se lo envié. Mi nombre es Álvaro. Tengo 26 años y trabajo en administración para una empresa de importaciones. No es glamoroso. Facturas, hojas de cálculo, correos electrónicos que nadie lee. Llego temprano, me voy tarde y casi nunca hablo con nadie más allá de lo necesario. Eso incluye a Clara. Clara Mendoza era mi jefa. Bueno, no directamente. Ella dirigía el departamento de operaciones. Yo era, ¿cómo decirlo?, invisible. Un nombre en la lista de nómina. Alguien que existía solo cuando había un error en los informes. Pero yo la veía todos los días. Llegaba exactamente a las 8 de la mañana, siempre con traje oscuro, tacones que resonaban en el pasillo de mármol, cabello recogido en un moño perfecto. Nunca sonreía, nunca hacía bromas, nunca se quedaba en la cocina del personal para charlar sobre el fin de semana. Era hermosa de una manera que te hacía sentir pequeño. No porque fuera cruel, solo distante, como si viviera en un mundo completamente diferente y el resto de nosotros fuéramos solo sombras en segundo plano. Tenía 38 años. Lo supe porque alguien mencionó su cumpleaños una vez, casada. Su marido era Julián Ortega, un tipo de negocios, rico, importante, el tipo de hombre que aparece en las páginas de finanzas de los periódicos. Yo nunca pensé en ella de esa manera, o al menos eso me decía a mí mismo. La noche que todo cambió, estaba en casa, solo, como siempre. Mi apartamento era pequeño, un dormitorio, cocina estrecha, ventana que daba a un estacionamiento. Había comido algo rápido, visto algo en Netflix que no recuerdo, y estaba acostado en el sofá con el teléfono en la mano. Había estado hablando con alguien, una chica que conocí en una aplicación, Sofía. No habíamos salido todavía, pero llevábamos unos días intercambiando mensajes, cosas ligeras, coqueteo suave. Esa noche ella me envió una foto, nada inapropiado, solo ella en un vestido. «¿Qué opinas?», escribió. Yo quería responder algo ingenioso, algo que la hiciera sonreír, así que escribí: «Creo que deberías dejarme verte con ese vestido en persona o sin él». Estúpido, lo sé, pero era tarde, estaba cansado, y no pensé demasiado. Presioné enviar. Me recosté. Sonreí un poco para mí mismo. Entonces mi teléfono vibró. Miré la pantalla, y mi corazón se detuvo. El mensaje no había ido a Sofía. Había ido a Clara, Clara Mendoza, mi jefa, la mujer que nunca me había dirigido más de 3 palabras seguidas. «Mierda», lo susurré en voz alta. Mis manos temblaban. Volví a mirar el teléfono. Tal vez había leído mal. Tal vez era otra persona con un nombre similar. Pero no, ahí estaba, Clara Mendoza, con su foto de perfil pequeña y formal, una imagen corporativa donde ni siquiera sonreía, y debajo del mensaje 2 palabras grises: «Visto». No podía respirar. Ella había leído el mensaje. Clara había abierto el chat. Había visto exactamente lo que escribí. Las palabras, el tono, todo. Me senté. Tiré el teléfono al otro lado del sofá como si quemara. ¿Qué iba a hacer? ¿Disculparme? ¿Explicar que fue un error? ¿Decir algo gracioso para restar importancia? Pero cualquier cosa que dijera sonaría peor. Así que no hice nada. Solo esperé. 3 minutos pasaron. No sé cómo lo sé, pero los conté. Cada segundo se sentía como una hora.
Entonces el teléfono vibró de nuevo. Cerré los ojos. No quería mirar. Pero lo hice. Clara había respondido. ¿Estás bien? Eso fue todo. 3 palabras. Sin signos de exclamación, sin puntos suspensivos. Solo una pregunta directa y calmada. No, ¿qué diablos te pasa? No, esto es completamente inapropiado. Ni siquiera una broma seca. Solo, ¿estás bien? Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo. ¿Qué se suponía que debía responder? Finalmente escribí. Sí, lo siento, fue un error. No era para ti. Enviar. Visto. Más silencio. Luego otro mensaje. Ya veo. Pausa. ¿Estás en casa? Mi respiración se cortó. ¿Por qué preguntaba eso? Escribí. Sí. Enviar. Visto. No hubo respuesta después de eso. 5 minutos pasaron. Me levanté del sofá. Caminé hacia la cocina. Me serví agua, pero no la bebí. Volví al sofá. Revisé el teléfono de nuevo. Nada. Miré el reloj. Eran las 11:12 de la noche. El edificio donde vivía era viejo. Las tuberías hacían ruido. Los vecinos de arriba siempre arrastraban muebles. Podía escuchar cada sonido ahora, cada crujido, cada puerta que se cerraba en algún lugar del pasillo, y entonces el timbre sonó. Me quedé paralizado. El timbre. A las 11:17 de la noche. Nadie venía a mi apartamento sin avisar. Nunca. Y ciertamente no a esta hora. Caminé lentamente hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré por la mirilla. Y ahí estaba ella, Clara, de pie en mi porche, con el mismo traje oscuro que había usado en la oficina, sin abrigo, a pesar del frío de noviembre. Su rostro estaba tranquilo, compuesto, como si esto fuera completamente normal. Abrí la puerta. «Hola», dijo. Su voz era suave, casi neutral. «Hola», respondí. No sabía qué más decir. Nos quedamos ahí, mirándonos. El aire nocturno entraba por la puerta abierta. Podía ver su respiración formando pequeñas nubes. «No voy a entrar», dijo Clara. Asentí. No estaba seguro de si sentirme aliviado o decepcionado. Solo necesitaba... Hizo una pausa. Sus ojos me estudiaron. Necesitaba verte para entender. ¿Entender qué? Si fue realmente un error. Tragué saliva. Lo fue. Ella asintió lentamente. Bien. Pero no se movió. Solo me miró un momento más. Había algo en sus ojos. No enojo, no incomodidad, curiosidad. «Buenas noches, Álvaro», dijo finalmente. Y luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Se subió. Encendió el motor. Y se fue. Cerré la puerta. Me quedé ahí parado durante no sé cuánto tiempo. Esa noche no dormí. La mañana siguiente llegué a la oficina temprano. Más temprano de lo habitual. Quería estar en mi escritorio antes que nadie. Quería evitar cualquier interacción innecesaria, especialmente con ella. Pero cuando llegué, Clara ya estaba ahí. Siempre llegaba a las 8. Yo había llegado a las 7:30. Pero ahí estaba ella, sentada en su oficina con la puerta entreabierta, revisando algo en su computadora. Pasé frente a su puerta lo más silenciosamente posible. «Buenos días, Álvaro». Me detuve. Su voz era exactamente igual que siempre. Profesional, distante, como si nada hubiera pasado. «Buenos días», respondí sin voltear. Llegué a mi escritorio. Encendí la computadora. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada pocos minutos miraba hacia su oficina. Ella actuaba normal, completamente normal. Asistió a reuniones, firmó documentos, habló con el equipo de logística. Nunca me miró directamente. Nunca buscó cruzar caminos conmigo. Y sin embargo, había algo diferente. No podía explicarlo. Era como si el aire entre nosotros hubiera cambiado. Como si una línea invisible se hubiera movido. A la hora del almuerzo, bajé a la cafetería del edificio. Me senté solo, como siempre. Comí un sándwich que no tenía sabor. Cuando volví a mi escritorio,
Había un archivo nuevo sobre mi teclado, una carpeta azul, con una etiqueta que decía «Revisión urgente». Reconocí la letra. Era de Clara. La abrí. Eran solo reportes de rutina, nada que no pudiera haber enviado por correo electrónico. Pero en la última página había una nota adhesiva pequeña. «Gracias por tu discreción, C». Eso fue todo. Doblé la nota, la guardé en mi bolsillo. No sé por qué. Esa tarde, mientras organizaba papeles, mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. «Reunión breve mañana a las 9. Por favor, confirma». Era un mensaje profesional, formal, exactamente el tipo de cosa que enviaría a cualquier empleado. Pero había algo más. Debajo, después de una pausa, había otra línea. «Espero que hayas dormido bien». La miré durante mucho tiempo. Luego escribí, «Entendido». Solo eso. Ella respondió con un pulgar arriba. Nada más. Esa noche, de camino a casa, pasé por el supermercado. Compré lo usual: pasta, salsa, pan. En la fila de la caja vi a Marta, mi vecina del tercer piso. Era una mujer mayor, siempre amigable, siempre curiosa. «Hola, Álvaro», dijo con una sonrisa. «Tuviste visita anoche, ¿eh?» Me quedé quieto. «¿Visita?» «Sí, vi un coche bonito. Alguien tocó tu puerta». «¿Todo bien?» Forcé una sonrisa. «Ah, sí, solo un amigo». «Qué bueno», dijo Marta. «Pensé que quizás tenías novia». Sacudí la cabeza. «No, solo un amigo». Pagué y salí rápido. Los días siguientes fueron extraños. Clara y yo nunca hablamos del mensaje. Nunca mencionamos esa noche. Pero había momentos, pequeños momentos. Un viernes por la tarde, estábamos en la sala de copias al mismo tiempo. Era un espacio pequeño. Apenas cabían 2 personas. Yo estaba imprimiendo algo. Ella entró para recoger unos documentos. Nos rozamos. Solo un segundo. Su brazo contra el mío. Ambos nos detuvimos. «Perdón», dijo ella. «No, perdón», dije yo. Nos miramos. Y por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella tomó sus papeles y salió. Yo me quedé ahí, mirando la impresora zumbar. Una semana después, Clara envió otro mensaje. Era tarde, casi medianoche. «¿Sigues despierto?», respondí. «Sí», escribió. «Yo también». Pausa. A veces es difícil dormir. No supe qué responder. Finalmente escribí. «¿Por qué?». Ella no respondió de inmediato. Pasaron varios minutos. Luego, porque me siento invisible, mi pecho se apretó. Escribí: «No lo eres. Visto». Pero no respondió. Las semanas pasaron. Clara nunca volvió a mi apartamento, nunca cruzamos otra línea física, pero los mensajes continuaron. Nunca eran inapropiados, solo personales. «¿Cenaste? ¿Viste las noticias? Está lloviendo. Espero que hayas traído paraguas». Y yo siempre respondía, breve, simple: «Sí, no». Lo traje. Pero cada mensaje se sentía como algo más. Un martes por la tarde hubo una reunión grande. Todo el equipo ejecutivo estaba presente. Yo no iba a estar ahí, no era mi nivel. Pero Clara me pidió que asistiera para tomar notas. Entré a la sala de conferencias. Había unas 20 personas, todos con trajes caros, todos hablando de cifras y proyecciones. Y luego lo vi. Julián Ortega, el marido de Clara. Era alto, cabello oscuro con canas en las sienes, traje impecable, sonrisa confiada. Entró como si fuera dueño del lugar, porque probablemente lo era. Saludó a algunas personas, besó la mejilla de Clara. Ella no sonrió, solo asintió. Durante toda la reunión me senté en la esquina, tomando notas, y cada vez que levantaba la vista, Clara estaba mirando a su marido, pero no con amor, con nada, absolutamente nada. Después de la reunión, todos salieron rápido. Julián se fue primero, hablando por teléfono. Clara se quedó atrás, organizando papeles. Yo también me quedé, guardando mi laptop. Estábamos solos. «Álvaro», dijo ella sin mirarme. «¿Sí?».
Gracias por tu ayuda hoy. No hay problema. Pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Me tensé. Claro, ese mensaje, el que enviaste por error, se detuvo. ¿A quién iba dirigido? Tragué saliva. A alguien que conocí en una aplicación, nada serio. Ella asintió lentamente. ¿Todavía hablas con ella? No. No mentía. Sofía y yo habíamos dejado de hablar días después. No funcionó. Clara me miró finalmente. Bien, dijo en voz baja, y luego salió de la sala. Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en Clara, en su voz, en cómo se veía parada en mi puerta, en cómo me había rozado en la sala de copias y en cómo dijo bien cuando le conté que ya no hablaba con Sofía. Cerré los ojos. Sabía que esto no podía ir a ninguna parte. Ella estaba casada, era mi jefa, era mayor que yo, y sin embargo, algo había comenzado, algo que ninguno de los dos sabía cómo detener. Los días se volvieron más largos, no porque hubiera más trabajo, sino porque cada minuto en esa oficina se sentía pesado. Clara y yo no volvimos a hablar de nada personal, no en voz alta al menos, pero los mensajes continuaron, siempre tarde en la noche, siempre breves, siempre cuidadosos. ¿Cómo estuvo tu día? Largo. ¿El tuyo? Igual. Y luego silencio. A veces pasaban 2 o 3 días sin nada, y justo cuando pensaba que tal vez se había terminado, mi teléfono vibraba de nuevo. ¿Estás ahí? Sí. Bien. Eso era todo. Solo necesitaba saber que yo estaba ahí. Una tarde de diciembre me quedé trabajando hasta tarde. La oficina estaba vacía. Solo quedaban las luces de emergencia y el zumbido del aire acondicionado. Estaba terminando un reporte cuando escuché pasos. Clara. Llevaba su abrigo en el brazo. Su cabello estaba suelto por primera vez desde que la conocía. Se veía diferente, más joven, más cansada. Pensé que ya te habías ido, dijo. Casi termino. Se quedó parada en la puerta de mi cubículo. ¿Puedo sentarme? Asentí. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Dejó su bolso en el suelo. Suspiró. Julián está de viaje, dijo de repente. Otra vez. No supe qué decir. Va a estar fuera 2 semanas. Reuniones en Europa, cenas con clientes, lo usual. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. A veces me pregunto si nota cuando no estoy. Continuó. Si le importa. Si alguna vez pensó en mí como algo más que parte de su itinerario. Su voz era tranquila, sin emoción, como si estuviera leyendo un reporte. Clara, no tienes que decir nada, interrumpió. Solo necesitaba decirlo en voz alta, a alguien, a ti. Se levantó. Buenas noches, Álvaro. Y se fue. Yo me quedé ahí sentado, mirando la silla vacía donde había estado. Esa noche no pude dormir otra vez. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Clara, gracias por escuchar, respondí. Siempre. Visto. Luego, otro mensaje. No debería enviarte estos mensajes, lo sé, pero no puedo parar. Mi corazón latía rápido. Escribí. Yo tampoco. Pasaron varios minutos sin respuesta. Finalmente, esto es peligroso. Lo sé. Y aún así, sí. No hubo más mensajes esa noche. La semana siguiente fue una tortura. Clara actuaba completamente normal en la oficina, fría, profesional, distante, pero cada vez que pasaba junto a mi escritorio, sentía su presencia como electricidad. Y luego, un viernes por la tarde, sucedió. Había una reunión de última hora. Solo Clara, yo y Tomás, el gerente de logística. Tomás llegó tarde, muy tarde. Así que Clara y yo esperamos en la sala de conferencias, solos. Ella estaba sentada al otro lado de la mesa, revisando algo en su teléfono. Yo fingía leer documentos. El silencio era ensordecedor. Álvaro, dijo finalmente. Levanté la vista. ¿Sí? ¿Alguna vez has hecho algo que sabes que está mal, pero se siente bien? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Sí, respondí honestamente. Ella asintió lentamente. ¿Y qué hiciste? Lo hice de todos modos. Sonrió.
solo un poco, apenas una curva en sus labios, pero fue la primera vez que la vi sonreír así. Tomás finalmente llegó. La reunión fue rápida, rutinaria, pero cuando salimos Clara me detuvo en el pasillo. «Necesito que revises unos archivos», dijo. «¿Puedes quedarte un poco más tarde?» «Claro». Media hora después, todos se habían ido. La oficina estaba vacía de nuevo. Fui a su oficina. La puerta estaba entreabierta. «Adelante», dijo cuando toqué. Entré. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. «Los archivos están en el escritorio», dijo sin voltear. Los revisé. Eran solo reportes mensuales, nada urgente. «¿Eso es todo?», pregunté. «No». Se volteó hacia mí. «Necesitaba una excusa para que te quedaras». Mi respiración se detuvo. «Clara, no digas nada», susurró. «Por favor, solo quédate aquí un momento». Nos quedamos así, a 3 metros de distancia, mirándonos, y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo, no de mí, de ella misma. «Debería irme», dije finalmente. «Lo sé». Pero ninguno de los dos se movió. Entonces su teléfono sonó. «Julián». El nombre apareció en la pantalla. Clara miró el teléfono, luego a mí. Contestó. «Hola. Sí, todavía en la oficina. No, no es necesario. Está bien. Hasta luego». Colgó. «Llegó temprano de su viaje», dijo. «Viene hacia acá». Mi estómago se hundió. «Me voy». «Álvaro». «Está bien», dije. «Entiendo». Salí de su oficina, tomé mis cosas y me fui. Las siguientes 2 semanas fueron silencio total. Clara no envió mensajes, no me buscó en la oficina, apenas me miraba. Era como si esa noche nunca hubiera pasado, como si yo hubiera imaginado todo. Pero no lo había imaginado, porque cada vez que la veía había algo en su rostro, una sombra, una tensión. Ella también lo sentía, y eso me estaba matando. Una noche borré todo nuestro chat, cada mensaje, cada palabra. Lo hice sin pensar, como un impulso, y apenas terminé me arrepentí, porque esos mensajes eran lo único real que teníamos, y ahora no quedaba nada. Navidad llegó y pasó. La oficina cerró por una semana. Volví al norte para ver a mi familia. Mi madre me preguntó si estaba saliendo con alguien. «No», mentí. «Deberías», dijo. «Eres joven. No dejes que la vida pase sin vivirla». Sonreí y asentí, pero por dentro solo podía pensar en Clara. Cuando volví en enero, algo había cambiado. Clara estaba diferente, más tranquila, más presente. Me saludaba en los pasillos, hacía preguntas sobre el trabajo, incluso sonrió una vez cuando Tomás contó un chiste malo. Parecía mejor, y eso me dolió más que el silencio, porque significaba que había seguido adelante, que lo nuestro, lo que fuera que hubiera sido, ya había terminado para ella. Pero entonces, una tarde de febrero, encontré algo. Estaba limpiando mi escritorio cuando vi una bufanda olvidada en la silla de al lado. Era de Clara. La había usado el día anterior en una reunión. Era de cachemira, gris oscuro. Todavía olía a su perfume. Debí devolverla de inmediato, pero no lo hice. Me la llevé a casa. Esa noche me senté en el sofá con la bufanda en las manos. La olí, y por primera vez en semanas lloré. No porque estuviera triste, sino porque finalmente entendí. Esto nunca iba a funcionar. Nunca podríamos estar juntos. Ella tenía una vida, un marido, un mundo entero que yo no podía tocar. Y yo era solo. Un error, un mensaje equivocado, nada más. Al día siguiente fui a la oficina fuera de horario. Era sábado. Nadie debería estar ahí. Quería dejar la bufanda en su escritorio, sin nota, sin explicación. Solo devolverla y terminar con esto. Pero cuando llegué, había un coche en el estacionamiento, el de Julián. Subí de todos modos. Tal vez solo estaba dejando algo. Pero cuando llegué al piso de oficinas, escuché voces. Clara y Julián, en su oficina. No estaban gritando, pero podía escuchar la tensión. Siempre es lo mismo.
No es justo. Nunca estás aquí. Me quedé en el pasillo paralizado, y entonces Julián salió. Me vio. Se detuvo. ¿Quién eres? Álvaro. Trabajo aquí. Un sábado, dijo con sospecha. Olvidé algo. Julián me miró de arriba abajo. Luego asintió y se fue. Esperé hasta que el elevador se cerró. Luego caminé hacia la oficina de Clara. Ella estaba sentada en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Clara. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Qué haces aquí? Saqué la bufanda. Esto es tuyo. La miró, luego a mí. Gracias. La dejé en su escritorio. ¿Estás bien? No, dijo honestamente, pero voy a estarlo. Asentí. Si necesitas algo, lo sé. Me di la vuelta para irme. Álvaro. Me detuve. Ese mensaje, el que enviaste, su voz temblaba. A veces desearía que hubiera sido para mí. Mi corazón se detuvo, pero no me volteé, porque si lo hacía, si la miraba, sabía que no podría irme. Así que solo dije, yo también, y salí. Los meses pasaron. Clara y yo encontramos una nueva rutina. Hablábamos más en el trabajo, bromeábamos ocasionalmente. Había una facilidad que no existía antes, como si al admitir lo imposible hubiéramos encontrado paz. Ella nunca dejó a Julián, pero algo cambió entre ellos. Podía verlo. Ella ya no se veía invisible. Una noche de mayo llegué a casa tarde. La luz del porche estaba encendida. Extraño, siempre la apagaba antes de irme. Y entonces vi una figura parada en la puerta. Clara. Llevaba jeans, una chaqueta ligera, el cabello suelto. Parecía más joven, más libre. «Hola», dije. «Hola». Nos miramos. «¿Puedo entrar esta vez?», preguntó suavemente. Abrí la puerta, y ella entró. No pasó nada esa noche. Solo hablamos, durante horas, sobre todo y nada. Sobre su matrimonio, sobre mi soledad, sobre lo que habríamos sido en otra vida. Y cuando finalmente se fue, justo antes del amanecer, me abrazó. Fue solo un abrazo, pero se sintió como todo. Después de esa noche, las cosas cambiaron de nuevo. No dramáticamente, no obviamente, pero había una comprensión entre nosotros. Algunas noches, ella enviaba un mensaje. «¿Estás despierto?», y yo respondía, «Siempre». Nunca hicimos promesas, nunca hablamos del futuro. Pero en esos momentos, en esos mensajes a las 2 de la mañana, en esas miradas en el pasillo, en esa luz del porche que a veces se encendía, encontramos algo real, algo que no necesitaba nombre, solo existía. Algunos años después, todavía trabajo en la misma empresa. Clara sigue siendo mi jefa, y Julián sigue siendo su marido. Pero en las noches cuando la ciudad duerme, mi teléfono vibra. ¿Sigues ahí? Siempre. Y algunas noches, cuando llego a casa, la luz del porche está encendida, sin avisos, sin explicaciones, solo Clara parada en mi puerta, con una sonrisa pequeña y cansada. ¿Puedo entrar? Siempre. Porque algunas historias no tienen finales felices. Algunas no tienen finales en absoluto. Solo tienen momentos. Momentos robados entre lo que debería ser y lo que es. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez siempre lo fue.